Buenas tardes a todas y a todos. Este video de acompañamiento sobre el texto de Duvet, ¿por qué preferimos la desigualdad, aunque digamos lo contrario? Es un acompañamiento a la clase escrita que ustedes tienen realizada por Irene Bucci. ¿Cómo ver en este libro por qué preferimos la desigualdad? El sociólogo francés Duvet va a abordar las desigualdades de un diagnóstico, que es la crisis de las solidaridades y qué pasa con esa preferencia, aunque nosotros digamos lo contrario. En el capítulo 1, la elección de la desigualdad, Duvet invierte el planteo tradicional para pensar las desigualdades. Él claramente va a decir que hay un 1% más rico de la población que se lleva más del 80% de las ganancias. ¿Y en dónde pone eje él? Él va a poner en eje en el otro 99%. Un 99% que lo va a identificar como un bloque no homogéneo, es decir, que tienen intereses de que no coinciden. ¿Y qué pasa ahí con la pasión por la igualdad? Es decir, que parece que para él dice que no son tan fuertes, y el proceso de la globalización de las últimas décadas del siglo XX nos va a plantear que ha habido una profundización de las desigualdades. Las relaciones de fuerza ideológicas y políticas, va a decir, dentro de cada sociedad son las leyes implacables de la desigualdad, en la página 22, en una cita textual. Analiza allí también las prácticas de esa vida social que producen esas distancias y separaciones que también se han generado en un espacio como la escuela. Esa escuela republicana va a identificar el producto de la modernidad, que en el frente de sus escuelas van a hablar de los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy es producto de competencias, productos de elitismos, y qué pasa justamente con las víctimas, es decir, aquellos que sus trayectorias son discontinuadas, aquellos que fracasan, es decir, esas prácticas van a perpetuar una desigualdad estructural. Y la pregunta es, ¿hasta cuánto nivel de desigualdad pueden aceptar y tolerar las sociedades democráticas que han tenido a la igualdad como un valor central? Esto es un desafío, y él en algún artículo no académico lo ha planteado, de que no se regale justamente el principio de la igualdad ante las amenazas de los grupos xenófobos, en ese sentido, que están teniendo un crecimiento importante en la Francia contemporánea, y también en un discurso que comienza a calar en ciudadanos que han perdido su trabajo y, digamos, los conocidos cinturones obreros o cinturones rojos que marcaron finales del siglo XX, de las últimas 3 décadas del siglo XX, hoy son un importante caladero de votos o de adhesión, muchas veces a ese discurso xenófobo, ¿no? El segundo capítulo va a plantear la solidaridad como condición de la igualdad. Y acá se va a preguntar él acerca de esa solidaridad y cómo se reflexiona y su vínculo con la igualdad. Y va a decir que la fraternidad, en una cita textual, constituye una dimensión simbólica, no racional, de la solidaridad que antecede a la división del trabajo y a un acuerdo político, produciendo relatos, mitos y símbolos que conforman una comunidad imaginaria y sagrada. En el tercer capítulo, que es el capítulo que nosotros estamos trabajando en la asignatura, y a su vez es el capítulo donde
la clase de la profesora Bucci que ustedes tienen va a profundizar, se va a dedicar justamente al pasaje de la integración a la cohesión. Es decir, cómo va a plantear ahí ese agotamiento de un modelo de solidaridad basado en la integración y que se expresaba en 3 basamentos. El trabajo, que va a sufrir una fragmentación, las instituciones que entran en crisis y la sociedad que se desnacionaliza. Es decir, ahí vemos claramente el impacto globalizador. Duvet, que va a plantear imaginar otros pilares de la solidaridad. No se trata de una tarea sencilla, y ahí va a proponer el concepto de cohesión social. Un concepto de cohesión social entendido también a la solidaridad como una práctica continua, donde lo que cuenta, parafraseando a Doncelot, es el deseo de construir una sociedad. Y él va a plantear que ese viejo imperativo, que era ajustarse al propósito, rol, al principio y rango que se caracterizaba esa sociedad basada en la movilización, la capacidad de tener objetivos y proyectos y la necesidad de comprometerse, ahora justamente hay que tener éxito al mismo tiempo, hay que realizarse, y esto va a recaer también sobre ese individuo que lo obliga a hacerse cargo de sí mismo y ser autor de sus propias historias y de su propia vida. La idea de justicia en la integración se ha relacionado con las desigualdades, en el sentido de cómo, como mecanismo de reducción de esas desigualdades, a través de la redistribución, en la idea de justicia, esa redistribución de ricos a pobres, que va a permitir justamente un abanico de posiciones. Así, la solidaridad en la ecuación apunta a que las diversas pruebas de selección y elección sean lo más equitativos posibles, apoyados en la creencia que un mundo equitativo es aquel que tiene posiciones más justas, porque entiende justamente a la desigualdad como algo injusto, porque impiden a los individuos alcanzar en la vida aquellas buenas posiciones para sí mismos. El 4º capítulo va a plantear la cuestión de la producción de la desigualdad, cómo se produce la desigualdad, y él va a decir justamente que esa producción de la desigualdad va a ser una consecuencia de la falta de solidaridad. Y en este sentido, él se va a distanciar de las posiciones que van a construir un gran relato, y él va a decir que justamente esa no es la salida más razonable, sino hay que volver sobre nuestras prácticas para que a partir de ellas pensar en representaciones, imaginarios y sentimientos. Producir la desigualdad requiere desde esta perspectiva otros valores en ese sentido, que por otro lado en esos valores no exista el miedo, el rechazo, el desprecio al otro. Es decir, cómo se van a reconocer individuos diferentes, pero que es necesario e imprescindible tener algo común, porque ese algo común justamente es lo que va a construir ese vínculo que no va a llevar justamente al miedo o al rechazo, ¿no? Una situación que nosotros no vemos en esta contemporaneidad, cuando justamente se van consolidando formatos de barrios, formatos de escuela, las conocidas, digamos, escuelas country y barrios cerrados, en ese sentido, donde justamente quieren compartir con iguales, con parecidos, y ver al otro como una amenaza. Él justamente, hasta en propias entrevistas, él va a decir que, bueno, nosotros somos un poco autores de esas pequeñas desigualdades. Así que, bueno, yo les sugiero que este video de acompañamiento ustedes lo profundicen
con la lectura del capítulo asignado y con la clase realizada por la profesora Bucci. Muchas gracias.